Queridos hermanos, celebramos este 17º domingo del tiempo ordinario y acabamos de escuchar la palabra de Dios. Esta palabra que, al igual que el salmista, nos invita a ser agradecidos con el Señor de todo corazón, porque Él, cuando nos habla, de modo especial busca enseñarnos, como maestro que invita a la conversión, como maestro que invita a que nuestros corazones se dispongan también para que esta misa sea un encuentro fructífero en la intimidad de la oración, en el deseo de convertirnos nuevamente al Señor. Y el primer texto que hemos escuchado, el libro del Génesis, en ese capítulo 18, muestra al Señor hablando en contra de Sodoma y Gomorra, porque su pecado es tan grave que debo bajar, dice el Señor, a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Interesante es ver cómo aparece este primer matiz: las injusticias, las inmoralidades, los desórdenes claman al cielo y Dios no permanece indiferente. Vemos cómo la suerte de Sodoma y Gomorra se juega a partir de las actitudes, a partir de las acciones, a partir de esa falta de moralidad que tuvieron los hombres de aquel tiempo. Y el Señor anuncia lo que va a hacer, y es interesante ver cómo Abraham, el justo, nuestro padre en la fe, empieza a regatear con Dios. Es interesante este término porque lo usaba incluso el Papa Francisco en un encuentro con el movimiento de Schoenstatt en Roma. Decía el Santo Padre: en la oración hay que regatear como Abraham, porque así lo hace Abraham buscando interceder para salvar a estas ciudades. Pero lamentablemente en estas ciudades no existía ni siquiera un justo. El Señor escucha la oración de Abraham. Abraham insiste, como también nosotros hoy tenemos que insistir antes de que sea tarde con nuestra oración para salvar a nuestras ciudades. Los pecados que a diario se cometen en nuestras ciudades lamentablemente claman al cielo y el Señor no permanece indiferente. Que no tenga que bajar el Señor a hacer juicio y evidentemente a juzgar a todos aquellos que se han apartado de su amor y han profanado la dignidad de su hermano o han caído en las redes de corrupción, de tantas realidades que ofenden al prójimo y a Dios. Hoy también intercedamos con insistencia como Abraham. Le regateemos al Señor que tenga piedad, porque evidentemente si uno compara nuestro tiempo con la época de Abraham, hemos superado largamente la inmoralidad y los pecados de Sodoma y Gomorra. Hoy hay que pedirle al Señor la gracia de que también nosotros recordemos de dónde hemos salido, porque estábamos tal vez caminando en las sendas de estas ciudades paganas. Estábamos también nosotros muertos en el pecado, pero es el bautismo en el cual hemos sido sepultados al mundo y en el cual también hemos resucitado por la fe en el poder de Dios. Así lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Tengamos también conciencia, no nos creamos justos, somos pecadores y hemos venido de una ciudad asignada por el pecado y vivíamos de repente también en el pecado, pero el bautismo nos ha salvado y en la medida que hemos perseverado en este bautismo, evidentemente hemos encontrado la gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy, aprendiendo de Cristo, que está orando, como lo dice el Evangelio siempre por nosotros, y que también se nos muestra así, orando, le pidamos a Él que nos dé la gracia de aprender a orar todos los días.
Interesante es el texto del Evangelio de hoy porque el Señor enseña con el ejemplo y después pasa a dar la lección motivado por los apóstoles. Estaba orando en cierto lugar y sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. También hoy nosotros necesitamos la oración, porque a veces no rezamos con insistencia, como lo hacía Abraham, porque a veces no somos capaces de regatearle, de tener coraje, valentía, como también lo requiere la oración. Hoy el Señor abre su corazón de hijo y nos enseña el Padre Nuestro. ¿Cuánto deberíamos rezar en conciencia el Padre Nuestro? Y lo digo empezando por mí y también proponiéndote a ti esta oración para que no nos gane realmente la rutina, para que no lo recemos de manera rápida, sino para que lo recemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Hoy escuchemos la hermosa lección que el Señor da. Hay que pedir para recibir, hay que buscar para encontrar, hay que llamar para que nos abran. Hoy llamemos al Señor con una oración insistente, con una oración que busque regatear, sacarle a Dios un poquito más de generosidad y misericordia, porque todos los días la necesitamos. Y además con esta conciencia de que cuando digo Padre Nuestro, estoy rezando con Cristo y en Cristo a este Padre que nos ha dado el misterio tan bello de nuestra vida cristiana en el bautismo y en el seno de la Iglesia. Que el Señor te bendiga y que tu oración esta semana sea fructífera. Amén, a tus órdenes.